Bueno, seguimos con el artículo 5. Hay otro texto de San Agustín, de Doctrina Cristiana. Dice así: los que se llaman filósofos, si han encontrado tal vez algunas cosas buenas y acomodadas a nuestra fe, hay que tomárselas como a injustos posesores para nuestro uso. Tienen las doctrinas de los gentiles algunas cosas simuladas e invenciones supersticiosas que cada uno, saliendo de la sociedad de estos, debe evitar. Texto de San Agustín. El comentario de San Tomás, y por eso Agustín, que había sido imbuido de la doctrina de los platónicos, si ha encontrado algunas cosas acomodadas a la fe y a sus dichos, las asumió. Las que eran contrarias las ha cambiado en algo mejor. Aquí explica cómo hizo San Agustín para asimilar lo que había dicho Platón e introducirlo en la doctrina cristiana. Dijo Platón, como se explicó arriba, que las formas de las cosas subsisten por sí, separadas de la materia, y a estas las llamaba ideas, por cuya participación decía que el intelecto nuestro conoce todas las cosas, de manera que, como la materia corporal, por participación de la idea de piedra, se hace piedra, así nuestro intelecto, por participación de la misma idea, conocería la piedra. Y porque parece que sea ajeno a la fe que las formas de las cosas, fuera de las cosas, subsistan sin materia, como dijeron los platónicos, afirmando que hay una vida por sí y una sabiduría por sí, que son ciertas sustancias creadoras, como dijo Dionisio en el capítulo 11 de Divinis Nominibus. Por eso Agustín, en el libro de las 83 cuestiones, afirmó, en lugar de estas formas que decía Platón, que las razones de todas las criaturas están en la mente divina, según las cuales se forman todas, y según las cuales también el alma humana conoce todas las cosas. Aquí está el paralelismo del descenso de las formas desde la mente divina. Es la doctrina de Platón que San Agustín explicó, y también Dionisio. Son los dos grandes autores que tienen el influjo platónico y que confluyen en la doctrina de Santo Tomás. Cuando se pregunta si el alma humana en las razones eternas conoce todas las cosas, entonces hay que decir que algo se conoce en algo de dos maneras. De un modo, como en el objeto conocido, como cuando alguien ve en el espejo aquellas cosas de las cuales las imágenes resultan en el espejo. Y de este modo el alma, en el estado de la vida presente, no puede ver todas las cosas en las razones eternas, sino que de esta manera en las razones eternas conocen todas las cosas los beatos, que ven a Dios y todas las cosas en Él. O sea, ver algo en algo. Aquí está explicando esta metáfora. Cuando decimos que entendemos todo en las razones eternas, hay que explicar qué quiere decir en. En puede querer decir que vemos todas las cosas directamente en su raíz, objetivamente, como si fuera el mismo objeto entendido, pero más potente, porque está en su causa. De esta manera no podemos decir que vemos todo en las razones eternas, porque no vemos las razones eternas directamente. De otro modo se dice que algo se conoce en algo, como en el principio del conocimiento,
como si dijéramos que en el sol se ven las cosas que se ven por el sol. Y así es necesario decir que el alma humana conoce todas las cosas en las razones eternas, por cuya participación todas las cosas conocemos. La misma luz intelectual que está en nosotros no es otra cosa que una cierta participada semejanza de la luz increada en la cual se contienen las razones eternas. Esta luz intelectual que está en nosotros es el entendimiento agente, que como dijo Aristóteles es luz. Sobre todo por el intelecto agente somos imagen de Dios. Ahora, imagen de Dios en un sentido muy específico, o sea que tenemos en nuestro intelecto las ideas que tiene Dios, pero de un modo participado. No de un modo esencial. Las ideas están participadas en el entendimiento agente. No están las ideas mismas, sino sus participaciones. Ya no son más ideas. Son luz. Podríamos usar una comparación, la del arco iris, así como la luz contiene muchos colores. Una sola luz blanca contiene muchas luces de colores. Así también sucede con el entendimiento agente. Es una luz que contiene en sí la participación de las ideas como si fueran muchas luces. Se da de esta manera porque la luz del entendimiento agente no sería suficiente para que se forme la especie de la cosa entendida de una determinada esencia, si no tuviera alguna distinción, porque la imagen no es suficiente para formar la esencia. La esencia es más que la imagen, porque la imagen es material y corresponde a la materialidad de la cosa y a lo sumo a sus cualidades sensitivas, pero no a su esencia. Por eso, para que se forme la esencia de una cosa, es necesario que no solamente tengamos la luz en un sentido general, sino en un sentido distinguido también. Y por eso afirma Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, que tenemos la participación de las razones eternas, o sea, de las ideas. Y en esto Santo Tomás completa la doctrina aristotélica con ayuda de San Agustín. Aquí se ve cómo San Agustín produce un perfeccionamiento filosófico. En la síntesis propia de Santo Tomás. Por eso en el Salmo 4 se dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará los bienes? Y a esta pregunta el salmista responde, diciendo, está sellada sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Como si dijese,
por el mismo sello de la divina luz en nosotros, se nos demuestran todas las cosas. Pero porque más allá de la luz intelectual en nosotros exigen las especies inteligibles, tomadas de las cosas, para tener ciencia de las cosas materiales, por eso, no por la sola participación de las razones eternas, tenemos noticia de las cosas materiales, como dijeron los platónicos, que la sola participación de las ideas es suficiente para tener ciencia. Por eso Agustín dice en el cuarto libro de Trinitate, tal vez no porque los documentos filosóficos certísimos persuaden que con las razones eternas se hacen todas las cosas temporales, por eso pudieron en las mismas razones ver o colegir a partir de ellas cuáles sean los géneros de los animales y cuáles las semillas de las cosas singulares. No es que todas estas cosas por los lugares y los tiempos y la historia de los tiempos las han investigado. Este es un texto del De Trinitate de San Agustín con el cual San Tomás pretende probar que para San Agustín es necesario el conocimiento sensitivo para conocer de manera intelectual, o sea que no es suficiente la sola luz intelectual. Ahora bien, que Agustín no haya entendido que todas las cosas se conocen en las razones eternas o en la inconmutable verdad, como si las mismas razones eternas se viesen, es manifiesto por lo que dice en el libro de las 83 cuestiones, que el alma racional, no toda y cualquiera, sino la que es santa y pura, es la que tiene esta visión, es decir, de las razones eternas, como idónea para ella. Y estas son las almas de los beatos, o sea, solamente los que están en el cielo ven las razones eternas. Los otros no las ven, sino que conocen con la participación de las razones eternas, más el conocimiento sensitivo. Este conocimiento sensitivo se conecta intrínsecamente con el intelectual, no solo en el sujeto, sino también en el objeto. O sea, la conexión no está dada solamente por el hecho de que ambos conocimientos pertenecen a la misma alma. Está dada también por el hecho de que se corresponde la forma con la materia, la forma que alcanza la inteligencia con la materia que está alcanzada directamente a través de los sentidos. Y la inteligencia capta la unidad de ambos. Este tema se profundiza a continuación
Y el conocimiento intelectivo se toma de las cosas sensibles. Respecto de esta cuestión hubo una triple opinión de los filósofos. Primero habla de Demócrito, después de Platón, Aristóteles puso una vía media entre Platón y Aristóteles, dice. Perdón, entre Platón y Demócrito. Porque dijo con Platón que el intelecto es diferente del sentido. Pero dijo que el sentido no tiene propia operación, sin comunicación con el cuerpo, de manera tal que no sea el sentir un acto de la sola alma, sino del conjunto, del compuesto. Y lo mismo dijo de todas las operaciones de la parte sensitiva. Así pues, no es inconveniente que las cosas sensibles que están fuera del alma causen algo en el conjunto, y en eso Aristóteles concordó con Demócrito, es decir, que las operaciones de la parte sensitiva se causan por la impresión de las cosas sensibles en el sentido, no a modo de flujo, como dijo Demócrito, sino por una cierta operación. Pues también Demócrito dijo que toda acción se hace por influjo de los átomos, como es manifiesto en el primer libro de la generación, de Generaciones. De Aristóteles, ¿no? Y el intelecto, dijo Aristóteles, que tiene operación sin comunicación con el cuerpo. Y por eso, para causar la operación intelectual, según Aristóteles, no es suficiente la sola impresión de los cuerpos sensibles, sino que se requiere algo más noble. Porque la gente es más honorable que el paciente, como dijo él. Pero no de manera tal que la operación intelectual sea causada en nosotros por la sola impresión de algunas cosas superiores, como dijo Platón, sino por aquel agente más noble y superior que llama intelecto agente, del cual ya dijimos que hace que los fantasmas tomados de los sensibles sean inteligibles en acto, a modo de una cierta abstracción.
Según esto entonces, por parte de los fantasmas, la operación intelectual está causada por el sentido. Pero porque los fantasmas no son suficientes para inmutar el intelecto posible, sino que es necesario que se hagan inteligibles en acto por el intelecto agente, no puede decirse que el conocimiento sensitivo sea total y perfecta causa del conocimiento intelectual, sino que más bien es materia de la causa. Materia de la causa. Este es un punto fundamental. La causa es el entendimiento agente en el conocimiento. El conocimiento sensitivo es materia de la causa del conocimiento intelectual. No es causa del conocimiento intelectual, es materia de la causa, o sea, es causa material, se podría decir. La causa eficiente es justamente el intelecto agente, el que hace algo. Lo principal va a ser el entendimiento agente, significa. Es una concepción muy metafísica del acto cognoscitivo intelectual, muy contraria al empirismo, por ejemplo, de Demócrito o al empirismo moderno. Los cuales, explicando el conocimiento intelectual solo desde el conocimiento sensitivo, reducen el acto de la inteligencia al acto del conocimiento sensitivo, al acto de los sentidos, a los humos internos, como se ve muy especialmente en Hume. El artículo siguiente habla de la conversión a los fantasmas. Si el intelecto puede entender en acto por las especies inteligibles, que tiene absolutamente no convirtiéndose a los fantasmas. ¿Qué artículo es? 7. O sea, ¿es suficiente el intelecto agente para entender sin los fantasmas? Aquí no se trata de una conversión ulterior, o sea, de convertirse a los fantasmas después de haber entendido, sino en el acto mismo de entender. Esto es lo que quiere decir originariamente la conversión al fantasma. Los fantasmas son necesarios en todo momento para entender. No es que están al principio, después no están cuando se entiende y después se vuelve a ellos.
porque como dice Aristóteles, que está citado aquí en el tercer libro de Ánima, nada entiende el alma sin el fantasma. Hay que decir que es imposible que nuestro intelecto, según el estado de la vida presente, por el cual se une al cuerpo pasible, pueda entender algo en acto, sino convirtiéndose a los fantasmas. Y esto aparece por dos indicios. Primero, porque, dado que el intelecto es una cierta potencia que no usa órgano corporal, de ningún modo estaría impedida en su acto por la lesión de algún órgano corporal si no se requiriese para su acto el acto de alguna potencia que usa órgano corporal. O sea, si alguien, cuando se le cae un martillo en la cabeza, después no puede pensar, es porque la inteligencia no es suficiente para conocer sin los sentidos. Inteligencia no quiere decir intelecto ajeno. Perdón, intelecto posible por la acción del intelecto ajeno. Bueno, en este caso la inteligencia no es Por eso, es lo que... no los sentidos. Claro, es lo que quiere decir, o sea que no se puede entender con la inteligencia porque necesita de los sentidos los cuales tienen órgano corporal. Si la inteligencia pudiese entender sola, sin los sentidos, cuando hay una lesión corporal, seguiría entendiendo lo mismo. Si no sigue entendiendo lo mismo, no puede producir el mismo acto que antes de la lesión, es porque requiere de las imágenes de las potencias sensitivas que tiene el órgano corporal. Usan órgano corporal el sentido y la imaginación y las otras potencias que pertenecen a la parte sensitiva. Por lo cual es manifiesto que para que el intelecto entienda en acto, no solo tomando la ciencia de nuevo, sino también usando la ciencia ya adquirida, se requiere el acto de la imaginación y de las otras virtudes. Parece pues que impedido el acto de la virtud imaginativa por la lesión del órgano, como en los frenéticos, y en modo similar impedido el acto de la virtud memorativa, como en los letárgicos, se impide el hombre de entender en acto también las cosas de las cuales tuvo ciencia anteriormente. En segundo lugar, se ve esto, o sea que hace falta las imágenes, porque cualquiera puede experimentar en sí mismo que cuando alguien trata de entender algo, forma algunos fantasmas a modo de ejemplo para sí, en los cuales casi mira lo que quiere entender. Y por eso también cuando queremos que alguien entienda algo, le proponemos ejemplos a partir de los cuales puede formar fantasmas para entender. Bueno, este es el centro de la teoría de la educación de Santo Tomás, que está en las cuestiones de disputada de veritate, o sea, no se transmiten las ideas directamente a la mente del otro, pero se proponen signos a partir de los cuales el otro puede formar fantasmas o imágenes con las cuales fácilmente puede entender. Estos fantasmas o imágenes
muchas veces se forman simplemente con las palabras. Cuando el maestro habla, los discípulos forman imágenes por las cuales pueden entender. Estas imágenes no hay que concebirlas solamente como imágenes de cosas materiales determinadas, porque hay otras imágenes que son más indeterminadas, más sutiles, por analogía podríamos decir más genéricas, como se da por ejemplo en el razonamiento. En el razonamiento pareciera que hacen falta imágenes también, pero no son la imagen de un caballo, de un hombre, de una piedra. Son más bien imágenes de movimiento, de pasaje de una cosa a la otra. La razón de esto es porque la potencia cognoscitiva está proporcionada a lo cognoscible. Esta formulación es precisa. La potencia cognoscitiva se proporciona a lo cognoscible. Ahora, si lo cognoscible está formado justamente por la forma y la materia, la potencia cognoscitiva de algún modo tiene que reproducir esta proporción. Y la reproduce por medio de dos conocimientos, sea el intelectivo y el sensitivo. Continúa el texto, por lo cual el intelecto angélico, que es totalmente separado del cuerpo, tiene como objeto propio la substancia inteligible separada del cuerpo. Y por tal conoce las cosas inteligibles materiales. El intelecto humano, que está unido al cuerpo, tiene como propio objeto la cuididad o naturaleza en la materia corporal, y por esto conoce las naturalezas de las cosas visibles, ascendiendo a un cierto conocimiento de las cosas invisibles. Como el intelecto humano está unido a la materia, porque es intelecto que tiene un cuerpo, por eso conoce las cosas materiales que tienen forma y materia, y a partir de ellas sube a un cierto conocimiento de las inmateriales, pero muy tenue, como explicará después en las cuestiones sucesivas. De la razón de esta naturaleza es que de estas naturalezas es que existan en algún individuo y esto no es sin la materia corporal, como de la razón de la naturaleza de la piedra es que sea en esta piedra, y de la razón de la naturaleza del caballo es que sea en este caballo, y así de las otras cosas. Por lo cual la naturaleza de la piedra o de cualquier cosa material no se puede conocer completamente y verdaderamente sino en cuanto que se la conoce como
existiendo en particular. Esta frase también es fundamental. La naturaleza de cualquier cosa material no se la puede conocer completamente y verdaderamente sino en cuanto se la conoce como existiendo en particular. Pero lo particular lo aprendemos por el sentido y la imaginación, y por eso es necesario que para que el intelecto entienda en acto su objeto propio, se convierta a los fantasmas y especule la naturaleza universal en el particular existente. O sea, no se trata de que tenemos un conocimiento intelectual al cual se agrega el conocimiento sensitivo, sino que ese conocimiento intelectual, para que sea verdadero, tiene que estar necesariamente unido con el conocimiento sensitivo. Con el conocimiento de lo particular que se realiza por los sentidos. Si el propio objeto de nuestro intelecto fuese la forma separada, o si las naturalezas de las cosas sensibles subsistiesen no en las cosas particulares, como dijeron los platónicos, no haría falta que nuestro intelecto, siempre entendiendo, se convierta a los fantasmas. Siempre, o sea, siempre que entiende se convierte en fantasma. No antes y después, sino siempre. Por el hecho mismo de entender, quiere decir. Esto lo explica las respuestas a las objeciones. Por ejemplo, la primera: las especies conservadas en el intelecto posible existen en él habitualmente cuando no entienden acto, como se ha dicho. El hábito es un intermedio entre el acto y la potencia. En el intelecto posible están en potencia todas las formas cuando todavía no ha entendido. Cuando ya ha entendido, pero no está entendiendo en acto, están habitualmente. Cuando el entendimiento posible ha entendido, pero no está entendiendo ahora, están habitualmente. Por ejemplo, cuando alguien va a dormir, no pierde las ideas que tuvo, pero no las puede usar, no está entendiendo en acto. O simplemente cuando está entendiendo otra cosa. Está despierto, pero está entendiendo otra cosa. Su inteligencia está orientada hacia otros objetos. Los que ya ha conocido están habitualmente. ¿No dice que están en la memoria? Bueno, pero la memoria es el mismo entendimiento posible, la memoria intelectual. La memoria sensitiva, en cambio, es otra potencia. Es otra potencia porque las potencias sensitivas, siendo más imperfectas, son más múltiples.
Una sola potencia no alcanza para realizar varios actos. Tiene que haber varias potencias. Entonces, la respuesta a la primera objeción dice que lo que hemos entendido, las especies están conservadas habitualmente. Por eso, para que entendamos en acto, no es suficiente la misma conservación de las especies, sino que es necesario que las usemos según que conviene a las cosas de las cuales son especies. Las cuales son naturalezas que existen en lo particular. Entonces, para entender nuevamente, necesitamos tener las imágenes. Porque si no, no las entenderíamos verdaderamente, porque esas cosas existen en particular. Respuesta a la tercera objeción: las cosas incorpóreas, de las cuales no hay fantasmas, son conocidas por nosotros por comparación a los cuerpos sensibles de los cuales hay fantasmas. Como entendemos la verdad a partir de la consideración de la cosa respecto de la cual especulamos la verdad. A Dios, como dice Dionisio, lo conocemos como causa, y por exceso y por remoción. Las otras cosas incorpóreas o sustancias incorpóreas en el estado de la vida presente no las podemos conocer sino por remoción o por alguna comparación a las cosas corporales. Y por eso, cuando entendemos algo de estas cosas, es necesario que nos convirtamos a los fantasmas de los cuerpos, aunque de ellas no hayan fantasmas. O sea, para conocer las cosas espirituales también necesitamos fantasmas, aunque no haya fantasmas de ellas. Necesitamos fantasmas de las corporales para elevarnos a las espirituales. Como se verá después, el conocimiento de las cosas superiores no es propiamente por abstracción, es por participación. Y por último, el artículo 8, si el juicio del intelecto está impedido por el ligamen del sentido. O sea, cuando el sentido está impedido, sí se puede juzgar bien. O sea, si el intelecto puede funcionar bien.
el propio objeto proporcionado a nuestro intelecto es la naturaleza de la cosa sensible. Ahora, no se puede dar un juicio perfecto acerca de alguna cosa si no se conoce todo lo que pertenece a esa cosa. Principalmente si se ignora aquello que es término y fin del juicio. Dice el filósofo en el tercer libro del cielo que como el fin de la ciencia hacedora es la obra, así el fin de la ciencia natural es lo que se ve principalmente según el sentido. El herrero no busca el conocimiento del cuchillo, sino por la obra, para obrar según el cuchillo particular. Y en modo similar, el filósofo natural no busca conocer la naturaleza de la piedra o del caballo, sino para conocer las razones de las cosas que se ven según el sentido. Es manifiesto que no puede ser perfecto el juicio del herrero acerca del cuchillo si ignora la obra. Y en modo similar no puede ser perfecto el juicio de la ciencia natural acerca de las cosas naturales si ignora los aspectos sensibles. Todo lo que en el estado presente entendemos, lo conocemos por comparación a las cosas sensibles naturales. Por eso es imposible que haya en nosotros un juicio perfecto del intelecto cuando el sentido está ligado, sentido por el cual conocemos las cosas sensibles. Por eso es tan necesario que los órganos corporales estén bien dispuestos para que haya un buen conocimiento sensitivo, el cual a su vez permite el adecuado conocimiento intelectual, como explica aquí en la respuesta a la segunda objeción del artículo 8. Y con esto hemos terminado la cuestión 84, así que dejamos.